Feliz noche para todos mis queridos futuros tecnólogos en gestión agroempresarial. Me alegra mucho nuevamente compartir con ustedes este espacio de encuentro formativo. Les estoy compartiendo en este momento la presentación. Me confirman si me están escuchando y viendo bien. ¿Están viendo la presentación de igual manera? Sí, señora. Sí, instructora. Perfecto. Bueno. Hoy vamos a tener una agenda donde vamos a explicar tres evidencias. Hoy vamos a ver un tema anticipado de la guía 12. En este momento ya le voy a mostrar dónde están estas evidencias en el cronograma de la fase evaluación. Teniendo en cuenta, acá me equivoqué, evaluación. Teniendo en cuenta que la próxima semana van a estar con el instructor Víctor y las siguientes semanas van a estar con ética. Antes de empezar el abordaje con el instructor Víctor, la temática que él va a traer a ustedes, es importante ver esta información de calidad. Para mí un tema muy importante, pienso que la calidad está en todo y es un tema que a todos les va a favorecer en muchos sentidos, inclusive en la vida personal. Por ello, les agradezco estar de principio a fin en esta formación. Esta será mi última formación teórica con ustedes durante su etapa lectiva. De ahí en adelante los encuentros que tendremos serán encuentros de seguimiento. ¿Bien? Entonces, espero que esta última sesión teórica conmigo la pasen rico y estén todos muy participativos. ¿Bien? Entonces, la agenda del día de hoy vamos a ver calidad, la temática de calidad. Y dentro de esta temática bonita vamos a ver la temática de qué es un mapa de procesos, qué es el ciclo PHBA o ciclo Deming y para qué sirve y cómo se construye una lista de chequeo. Por ello, vamos a conocer cómo desarrollar adecuadamente tres evidencias relacionadas con esta temática y es la evidencia de producto, lista de chequeo de verificación de actividades de proyecto productivo, evidencia de producto, implementación de acciones correctivas y mapas de procesos, y la evidencia de desempeño, informe sobre implementación de ciclo PHBA en unidad productiva. No duden en preguntarme durante la sesión si ustedes tienen alguna inquietud, no se queden con ella, e iniciamos esta temática. Bueno, estimados aprendices, ¿dónde ustedes en el cronograma se encuentran? ¿En qué guía? ¿Quién me puede contestar? ¿En qué guía se encuentran? En la 9. La 9. Exactamente. Nos encontramos en la guía de aprendizaje número 9. En la guía de aprendizaje 9 están los instructores de contabilidad, estoy yo con estas dos evidencias, está cultura física con estas cuatro evidencias. Estas evidencias de la guía 9 iniciaron el 18 de junio y terminarán. Las de contabilidad y las mías el 14 de julio terminaron, están en plan de mejoramiento algunos aprendices, y las de cultura física, estas cuatro evidencias finalizarán el 29 de julio. ¿Bien? La guía 10 iniciará el día 30 de julio y las evidencias que inician la guía 10 serán estas cuatro evidencias del instructor Víctor Osorio de agronomía. Estas evidencias tendrán plazo hasta el 25 de agosto. Posterior a esta sesión, a estas sesiones del instructor Víctor, que va a tener tres sesiones de formación con ustedes, iniciando la primera formación el 22 de julio, luego el 29 de julio, luego el 5 de agosto. Finalizada la intervención del instructor de agronomía, ingresará la instructora Karen Trillo de ética, donde va a abordar la temática de principios éticos con estas cuatro evidencias. Bien, ella estará con ustedes el 13 de agosto, el 20 de agosto y el 27 de agosto. Luego de ello, pues va la guía 11. La guía 11 estará con el ingeniero de alimentos, con seguridad y salud en el trabajo y ambiental, y la guía 12 estará con el médico veterinario, conmigo y con la instructora de derechos humanos. Entonces, estas evidencias que son relacionadas con la competencia de programar proyectos según especificaciones técnicas y métodos de planeación,
de la guía 12 son las que voy a explicar el día de hoy. Entonces, como les indiqué, las debo anticipar, no quiere decir que las deban entregar ya, las van a entregar tal cual como están en el cronograma, y es que ustedes las van a entregar hasta máximo el 17 de noviembre. Si ustedes las pudieran desarrollar antes, no hay ningún inconveniente, yo se las voy a ir calificando. Pero el plazo para la entrega es, de acuerdo a lo que está en el cronograma, el 17 de noviembre. En el mes de septiembre, a principios, empiezo 2 fichas nuevas, por eso estaré de líder de 5 fichas. Entonces, básicamente, la idea es que ustedes ya tengan esta información clara y puedan también comprender de mejor manera la información que el instructor Víctor les va a explicar. El instructor Víctor les va a explicar la próxima semana la temática de ciclo productivo y plan de mejora. Con esta información que hoy van a conocer, está muy relacionada a lo que él les va a explicar. Por ello es muy importante que conozcan esta información con antelación. Bien, entonces, para que estén tranquilos, las evidencias que vamos a abordar el día de hoy van a entregarlas hasta el 17 de noviembre, tiene el plazo máximo, máximo. Tengan muy presente que la fecha de finalización de la etapa lectiva, y ojalá que escriban esto en un papel cerquita de ustedes, finalizará el 4 de diciembre, ya en menos de 5 meses, mis chicos. Entonces, muy contentos, obviamente cada uno de ustedes debe estarlo, pues ya casi terminan este proceso y empiezan su etapa productiva, que realmente es de 6 meses, es muy cortico ya lo que les falta por poderse titular. ¿Preguntas hasta acá tiene alguno de ustedes? ¿Todos callados? No, señora. Eso quiere decir que sí, realmente vamos bien, ha sido todo claro, ¿verdad? Sí, instructora. Sí, señora. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿dónde están las evidencias que voy a explicar el día de hoy y cuándo van a estar disponibles? Estas evidencias ya están disponibles en plataforma, las van a poder enviar a partir del día de mañana si lo consideran y pueden hacerlo, no hay ningún inconveniente. Ustedes pueden ingresar, está obviamente en la misma fase de evaluación, actividad proyecto número 4 y la guía última que es la guía número 12. En la guía 12, cuando ustedes accedan, van a ingresar al recurso y la primera evidencia que ustedes van a ver, ok, la primera evidencia que nos indica es presentación, es un momento bajo acá, es lista de chequeo de verificación. Desde ahí empezamos con la página número 7. En la guía 12, página número 7, empieza a explicarse la primera evidencia que les voy a explicar el día de hoy. Posteriormente, en la página número 8 está la segunda evidencia, implementación de acciones correctivas y mapas de procesos. Y de manera secuencial está la evidencia, informe sobre implementación de ciclo PHBA en unidad productiva. Esas son las 3 evidencias que vamos a abordar el día de hoy de la guía número 12. Ya sabemos dónde está la guía, dentro de la guía, dónde están las evidencias. Ahora bien, ¿cuál es el material de formación que vamos a explicar o que debo conocer para poder desarrollar estas 3 evidencias? Ingresamos en la fase de evaluación, están todos los materiales de todas las guías. Y aquí, el material, bajamos, es el que se llama seguimiento a proyectos y mejora. Ingresamos a este recurso, ver contenido, y entonces acá es donde vamos a ver la información. Bien, ya vamos a ver esta información. Para la claridad de todo, ya la vamos a explicar a continuación, entonces no se me afane. Ahora, ¿dónde debo enviar las evidencias en Sayuno? En la guía de aprendizaje número 12, buscamos las evidencias, están aquí.
Ya me volvió a sacar. Nuevamente ingresamos. Actividad proyecto 4, guía 12, segundo material, y aquí están las 3 evidencias. Lista de chequeo. Entonces, hace rato no teníamos anexos para el desarrollo de las evidencias. En este caso, para la evidencia lista de chequeo de verificación de actividad de proyecto productivo, tenemos 3 anexos necesarios para el desarrollo de esta evidencia. Bien, este primer anexo es el esquema general de proceso de cacao. El segundo anexo es la lista de verificación que nos dan como ejemplo, que pues es básicamente lo que vamos a hacer, pero yo les voy a explicar de una manera un poco más explícita. Y aquí está la proforma de cómo realizar el ciclo PHBA bajo esquema de un folleto. Entonces aquí tienen esos 3 documentos y el instrumento sobre el cual vamos a calificar esta evidencia. Esa es la primera evidencia, lista de chequeo. Ahora vamos con la segunda evidencia, implementación de acciones correctivas y mapas de procesos. Esta evidencia no tiene documento anexo, entonces no hay ningún inconveniente para poder desarrollarla. Y la tercera evidencia está ubicada de manera secuencial, llamada Informe sobre implementación del ciclo PHBA en unidad productiva. Esta evidencia tiene un anexo que es el folleto. ¿Bien? Entonces ya tenemos claro dónde están las evidencias y dónde se pueden enviar, cuándo se pueden enviar, todo. ¿Bien? Entonces, ¿qué material debo conocer? Bueno, primero muy atentos a la explicación que les voy a dar a continuación. Y segundo, el material de formación se llama Seguimiento a Proyectos y Acciones de Mejora, que ya se los había mostrado anteriormente. En este material, en el capítulo número 5, vamos a ver la temática de mejora continua. La temática de mejora continua es una temática que ustedes ya van a ver que es fundamental hasta para la vida. Nosotros, incluyéndome, siempre estamos en constante evolución como seres humanos y a veces creemos que no las sabemos todas, a veces creemos que los demás están haciendo las cosas mal y yo soy el que la está haciendo bien. Y este ciclo PHBA lo que hace es que yo tenga esa intención de cada vez hacer las cosas mejor. Y también, obviamente, en el ámbito empresarial. Entonces, aquí en este capítulo van a ver qué es el ciclo PHBA y cuáles son las etapas o fases componentes de este ciclo PHBA. Bueno, ¿preparados para todo lo que van a ver el día de hoy? Chicos, muy concentrados, muy atentos, a preguntar se dijo, no se afanen, aquí estoy para poderles orientar y aclarar. ¿Bien? ¿Todos bien? ¿Todos enrutaditos? ¿Todos atentos? ¿No escucho? Sí, señora. Sí, señora, todo bien. Bueno, perfecto. Entonces, ustedes dirán, ¿y quién es este señor que está en la diapositiva? Pues resulta que este ciclo es una metodología creada por este señor, Deming. Hace muchos años, este ingeniero, digamos, promulgó, definió el ciclo PHBA. Entonces, este ciclo viene a raíz, o la creación, fue la creación de él, Edward Deming. ¿Y qué es la calidad? ¿Quién podría decirme de ustedes qué es la calidad? Todos hablamos de esta palabra en todo momento. Tiene que ser de calidad lo que yo compre, eso no es de calidad, pero ¿qué es la calidad? Por 5 para la primera evidencia. ¿Qué es la calidad? Sí, levanta la mano. ¿Quién desea hablar? ¿Sí? Ana, ¿qué es la calidad? Buenas tardes para todos. Pues la calidad básicamente es el cumplimiento de un producto o un servicio satisfaciendo las necesidades del cliente. Muy bien. ¿Quién más desea completar lo que Ana acaba de mencionar? ¿Sí? ¿Ángela?
Hola, buenas noches, instructora y compañeros. Pues la calidad es con lo que se puede calificar un producto. Lo que se puede calificar un producto, ok, criterios de calificación. Servicio. Discúlpame, ¿qué dijiste lo último que no te escuchamos? Un producto o un servicio. Un producto o un servicio. Muy bien, gracias Ángela. Escuchamos a Orledis. Se centra en las características y el rendimiento del producto, asegurando que cumple con los estándares y especificaciones definidas. Ok, muy buena lectura. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por esos aportes tan valiosos. Vamos a escuchar a continuación. ¿De dónde sale ese concepto de calidad? Pues esto ya está estandarizado en una normatividad internacional que es la norma ISO 9000. En esa norma dice que la calidad es el grado o el nivel en que un conjunto de características de un producto, bien, un producto tiene unas características y que esas características de ese producto o de ese servicio cumple con unas necesidades o unas expectativas de una parte interesada o de un cliente. Y ese grado es el que podría llegar a decir que esas características se ajustan a lo que realmente requiere el cliente con respecto a ese producto o ese servicio. ¿Qué significa un zapato, por ejemplo, de calidad? Si nosotros nos vamos a comprar algo, en este caso un par de zapatos, ¿cómo podríamos decir que ese par de zapatos es para mí de calidad? Y otra pregunta, para que vayan pensando la respuesta, ya lo voy a escuchar. ¿Es la calidad para mí lo mismo, Lina? Lina, la calidad para Lina es lo mismo que la calidad para Ana. Te va a preguntar a ti, Ana. ¿Tú qué opinarías de eso? Para mí la calidad, como Lina, yo identifico para mí la calidad es esto. ¿Es lo mismo para ti, Ana, la calidad? ¿Qué opinas? Pues si está regido bajo una norma o algo así, tiene que manejar como el mismo criterio, ¿sí? Ok, es decir, que si está estandarizado, que los criterios de calidad para yo definir que un producto, o que en este caso los zapatos son de calidad, es porque hay un estándar para saber que es de calidad o no y que no hay ambigüedades. Que no para mí la calidad es una y para Ana es otra. Debe haber un estándar, ¿verdad? Y esos estándares están contemplados en la ISO 9001 versión 2015 de ICONTEC. Es un estándar internacional. No es que este estándar sea obligatorio para todas las empresas, privadas o públicas, no. La empresa puede desarrollar esos criterios, esa norma, pero si no desea hacer verificación o certificar ese sistema de gestión de calidad, no es obligación, ¿bien? Pero sí es un plus para la empresa si se llegara a certificar. Entonces, ya vamos entendiendo un poco más qué es la calidad, qué son criterios de calidad, ¿bien? Y normas o estándares de calidad, ¿bien? Ok, ¿alguien más desea comentar acerca de qué significa un zapato de calidad o un par de zapatos de calidad? Para ustedes, ¿qué sería la calidad en un par de zapatos? ¿Qué le mirarían que es de calidad si hicieran esa compra de un par de zapatos? ¿Sí? Instructora, con Ángela. Sí, Ángela, perfecto. O sea, yo le miraría los materiales con los que se elaboró los zapatos, la textura, el color. Muy bien, perfecto. Entonces ya lo que estás diciendo en este caso son los criterios que tú tendrías para elegir ese par de zapatos y comprarlos. Es decir, para ti ese estándar tuyo es ese, el que acabaste de comentar, que debe ser bajo estos parámetros. Puede ser que para otra persona elija que sean de larga durabilidad, a prueba de agua, que sean, por ejemplo, que tengan brillantes, ¿bien? Que sean con memory foam, por ejemplo, una suela, em, que sea económico y que cumpla con todo lo anterior.
bien, que tenga una garantía de X tiempo, bien. Entonces, podemos ver que la calidad para todos es diferente, bien, y que las empresas tienen que entender que el cliente evoluciona, que lo que el cliente quiere hoy no es lo mismo que el cliente quiere mañana. Nos pasa a todos. Hoy queremos comprar esto y el día de mañana ya no queremos comprar eso, sino queremos comprar otra cosa, porque nuestro estándar cambia, no solamente económicamente, cambia de manera significativa por nuestro conocimiento que adquirimos diariamente. Puede ser que de pronto yo compraba antes snacks o tomaba licor, pero al yo entender que es de pronto malo o dañino para la salud, ya no consumo ciertas cosas y mi criterio de elegir un método de compra pues cambia también. ¿Bien? En ese orden de ideas, vamos a entender que la calidad requiere un estándar. Es decir, todos debemos guiarnos o ceñirnos bajo un mismo criterio para poder entender que la empresa funcione como un todo o como un sistema. La empresa dentro de la empresa funciona conocido por muchos de ustedes por áreas. La empresa tiene dentro de ella muchas áreas, pero no lo vamos a ver como áreas, como área de compras, como el área de producción, como el área de ventas, el área de recursos humanos. No vamos a ver la empresa como áreas. Cuando estamos hablando de un sistema de gestión, estamos hablando que la empresa se gestiona por procesos. Y esos procesos, a su vez, las actividades que se realizan en la empresa dentro de un área, o en este caso ya pensándolo como proceso, un conjunto de actividades que se realizan forman un proceso. Por ejemplo, para el área de producción, el diseño, corte, ensamble, estas actividades están o hacen parte del proceso de producción. Bien, entonces ahí vamos diseminando y comprendiendo un poco eso de procesos. ¿Qué es un proceso entonces? Un proceso, ya sea el proceso de producción, el proceso de mercadeo, el proceso de talento humano, el proceso gerencial, todos los procesos tienen siempre este estándar o estas partes componentes. Todos los procesos tienen unas entradas, necesitan de algo, necesitan información de otro proceso, necesitan que les entre recursos. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar sus actividades dentro de ese proceso. Es decir, que si a mí, para mi proceso, por ejemplo, el proceso de producción, yo necesito para desarrollar mis actividades dentro del proceso de producción materia prima, talento humano, necesito una infraestructura, necesito platica, etcétera, pues debo solicitar eso a quien corresponda a la empresa. Bien, debo tener esa entrada, de lo contrario, las actividades que yo tengo que hacer dentro de mi proceso, no las voy a poder ejecutar posiblemente. Esas actividades transforman esos recursos de entrada en resultados o salidas que yo espero que sean positivas, por ejemplo, un incremento de las ventas. Si cada proceso de la empresa trabajara en conjunto con todos los procesos y realmente una empresa se diera de manera sinérgica, como un sistema, y no cada proceso se fuera como fueran islas dentro de una empresa, hay empresas que trabajan así, no se comunican entre procesos. Y eso genera que básicamente el cliente vea que cuando yo le voy a prestar el servicio, él, por ejemplo, la comunicación sea fallida, que a él se le diga que se le va a entregar en 2 días la mercancía, pero la mercancía se le entregó en 4 días. Es decir, que producción y mercadeo no están trabajando a la par, donde esto genera una inconformidad o no conformidad con el cliente, generando una pérdida posible del cliente. Miren lo importante que es pensar por procesos y no pensar de manera unificada o de manera aislada. La empresa es un todo, como nosotros los seres humanos necesitamos el sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema respiratorio, óseo y demás. Todos estos
procesos internamente que tengo yo como sistema ser humano necesitan que todos vayan de la mano para que yo pueda estar vivo o tenga una salida que es estar viva y con salud. Lo mismo la empresa tiene que estar viva, tiene que estar vigente y tiene que estar sostenible en el tiempo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, mis chicos? ¿Les está gustando el tema? Si hay preguntas, no duden en preguntar, por favor. ¿Se me durmieron? Pues a mí me gusta muchísimo el tema y está muy pues interesante para los deberes y todo lo que pues nosotros como tecnólogos debemos ejecutar en nuestras labores. Exactamente. Y cuando ya el instructor Víctor les explique plan de mejora, van a comprender de dónde es que viene esa información. ¿Bien? Ok, yo les estoy explicando paso a pasito para que vean desde el principio hasta el fin cómo es este proceso tan interesante. Les decía el enfoque por procesos. Entonces, nuestra empresa vista por áreas o ahora por procesos, ya no se va a ver de esta manera, sino de esta manera. Entonces, vamos a pasar de un enfoque funcional o de un enfoque por áreas a pasarla a un enfoque por procesos. Esta es la conversión o la transconfiguración o la transferencia que tendríamos que hacer para ver la empresa a través de procesos. ¿Cómo lo solicita? Si usted desea gestionar su empresa a través del sistema de gestión de calidad bajo la norma técnica colombiana ISO 9001 versión 2015. Bueno, ya teniendo claro qué es la calidad, qué es un proceso, ahora vamos a ver qué es eso del mapa de procesos. Y no es más sino poner todos esos procesos de la empresa en un mapa. Entonces, ustedes pueden ver inclusive en su empresa o cuando ustedes vayan a crear su propio mapa de procesos en la empresa, deben tener en cuenta que ese mapa de procesos debe tener 4 componentes de acuerdo al sistema de gestión de calidad ISO 9001. Debe tener unos procesos que estén relacionados o enfocados a la parte estratégica de la empresa. Es decir, los que están mirando todo el tiempo cómo va el mercado, tenemos esta misión, esta visión, cómo logramos cumplir esa misión, esa visión, los gerentes, ¿bien? Todos los gerentes están ubicados en los procesos estratégicos, buscan el direccionamiento estratégico de la empresa, la gestión financiera, la gestión de tecnologías de la información y comunicación, a veces las incorporan dentro de este proceso o la incorporan como un proceso de apoyo. Esto depende, pero sí o sí en procesos estratégicos va el proceso de gestión gerencial. ¿Qué otro tipo de procesos podemos incorporar dentro de nuestro mapa de procesos? Los procesos misionales. ¿Y qué es eso de los misionales? Como la misión cuando yo en su momento se las expliqué, la razón de ser de la empresa. Aquí es donde nosotros incorporamos todos los procesos relacionados con la razón de ser de la empresa. La empresa es una empresa que vende, es una empresa que produce café y comercializa café. Entonces, si la empresa tiene esa misión, esa razón de ser, pues los procesos que tiene son el de cosecha, ¿bien? Luego va la producción, la transformación, el empaque y la comercialización, distribución. Bien, esos son los procesos misionales, la razón de ser de la empresa. Bien, exactamente, los ubicaríamos todos o consolidaríamos como procesos misionales. Procesos de apoyo son, como su mismo nombre lo indica, aquellos procesos que me apoyan para poder lograr esos procesos misionales. ¿Como cuáles? ¿Qué serían procesos de apoyo? ¿Un proceso de talento humano? Claro. ¿Un proceso de gestión comercial? Claro. ¿Un proceso de gestión de infraestructura? También. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de proceso yo debo incorporar en el mapa de procesos? Los procesos de evaluación y control. Muy bonito yo que tenga claro que tengo un proceso gerencial, en procesos estratégicos, que tengo que tener procesos misionales organizados, que tengo que tener procesos de apoyo,
Pero si todo eso nadie lo revisa, si esos procesos nadie los inspecciona, si nadie verifica que las cosas que están estandarizadas realmente las hagan cada uno de los procesos, pues entonces la empresa no tiene mejora continua, la empresa siempre está igual y los errores siempre se van a dar y nadie dice nada. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver que el mapa de procesos es una importante herramienta para poder identificar, primero yo como trabajador, en qué proceso estoy o en dónde dentro del mapa de procesos participo, sino también que la empresa está estructurada. Y la empresa se engrana, como ustedes lo están viendo con los piñones, está engranada. Bien, todos van en la misma marcha. Ustedes dirán, bueno, pero es que tiene que ser organizado así como lo vemos. No, he visto mapas de procesos, inclusive, por ejemplo, de colegios, ponen el colegio y dentro del colegio, en ventanitas, ponen los procesos. Eso es de creatividad. El objetivo es que ustedes sepan el propósito del mapa de procesos y qué es un mapa de procesos. Ya si ustedes lo ponen de colores o lo ponen en forma de árbol o, por ejemplo, pueden, en la parte de agropecuaria, ustedes pueden ponerlo, por ejemplo, pueden poner un prado y pueden poner cosecha ahí, pueden poner la parte administrativa. Bueno, ustedes creativamente lo pueden hacer como ustedes consideren más atractivo, porque la idea es que esto se proyecte o se publique en una zona visible para las partes interesadas, entendiéndose partes interesadas, clientes externos, es decir, el cliente consumidor final, el cliente interno, que es nosotros como trabajadores de la empresa, el gobierno, los proveedores, la competencia, etcétera. ¿Bien? Entonces, si ustedes ven, nosotros tenemos unos procesos misionales y dentro del proceso misional está el proceso de producción, obviamente, ¿verdad? Si fuera una empresa de café, ¿bien? Pues tengan en cuenta que cada uno de estos procesos debe tener eh, una caracterización y es realmente el nombre específico que recibe dentro de un sistema de gestión de calidad. Nosotros cada proceso le debemos hacer una caracterización y es como hacerle un zoom, ¿verdad? Entonces yo voy a mirar cada uno de esos procesos, cómo se ejecuta dentro de la empresa, qué actividades hace dentro de la empresa cada proceso. Y aquí voy a mostrarles un ejemplo para un proceso de producción de una empresa que cosecha café. Entonces, dentro del proceso de producción, hay unas actividades que realiza ese proceso de producción. Entonces, por ejemplo, la primera actividad que realiza esta empresa es que entra el grano verde, se comprueba la humedad del grano, es la segunda actividad dentro del proceso de producción, la tercera se realiza la criba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces están de manera ordenada cronológicamente en la forma que se ejecuta cada actividad. De esa manera yo debo describir las actividades que se realizan dentro de cada proceso, no solamente del proceso de producción, sino qué actividad realiza el proceso de gestión de talento humano, qué actividad realiza el proceso de gestión de marketing, etc. Entonces, eso para que veamos. Este es un ejemplo muy básico de un mapa de procesos. Mire que usted puede mostrarlo así tan sencillo como lo estamos viendo acá. Procesos estratégicos, procesos misionales, y aquí pues el proceso de producción que les mostré anteriormente, la especificación, los procesos de apoyo, y ustedes dirán, acá me falta un tipo de proceso, ¿verdad? ¿Cuál me falta aquí si yo les expliqué 4 tipos de procesos? ¿Cuál falta? Los procesos ¿qué? De evaluación. Y control. ¿Bien? Entonces, aquí nos hace falta los procesos de evaluación y control. Porque el mapa de procesos debe contemplar 4 tipos de procesos. ¿Bien? Procesos estratégicos misionales de apoyo y procesos de evaluación y control. Bueno, hasta aquí vamos bien o vamos estresados, hacemos un alto en el camino, ¿cómo nos encontramos? ¿De quién es este bebé?
¿Ah? Ya quisiera yo que fuera mío, que saliera así monito, con los ojitos verdes, ¿no? ¿Se le perdió a usted de alguien? Mira, esa estructura está como medio. Vamos bien, ¿verdad? Sí, señora. Sí, Ok, señora. perfecto. Ahora sí vamos con el tema del ciclo PHBA. ¿Quiénes de ustedes han escuchado qué es el ciclo PHBA? En su vida, en alguna capacitación de la empresa, una inducción, una reinducción, en un proceso de certificación de una empresa. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién levantó la manita? Frander. Te escuchamos, Frander. Profe, muy buenas noches y compañeros. Pues no sé si esté acertado, pero creo que es un acrónimo que corresponde a 4 fases dentro de un proceso al interior de cualquier empresa sin importar su naturaleza económica. Entonces creo que es planear, hacer, verificar y ajustar. Actuar. Perfecto. Muy bien. Exactamente, Frander. Muy bien. Pues resulta, Frander, al igual que Ana, Ángela y Orledis, tienen 5 puntos en la explicación de la primera 10. Bien, entonces, muy bien para ustedes. Aquí, por favor, en cada uno de sus talleres me escriben más 5 puntos para que quede consignado. Bien. Y como lo decía Frander, exactamente, el ciclo PHBA resulta que nosotros lo tenemos que hacer para cada proceso. Cada proceso de la empresa debo hacerle el PHBA. ¿Y el PHBA qué es eso? Planear, hacer, verificar, actuar. ¿Sí? El acrónimo nos dice que tiene unas fases, el proceso de mejora continua. Es decir, la herramienta o ciclo PHBA me permite a mí hacer el proceso de mejora continua. ¿Y qué es eso de mejora continua? ¿Qué es la mejora continua? ¿Qué creen ustedes? Como cuando llega el esposo borracho a la casa y la mujer en la puerta le dice, bueno, hay que mejorar algunas cosas en esta casa. ¿No? ¿Qué es la mejora continua entonces? ¿Sí? ¿Todos callados? ¿Se acordaron de algunas cosas que les ha pasado? ¿Quién se le mide a responder? ¿Quién se arriesga? Creo que no solamente se refiere a una acción, sino que hay que evaluar todo un proceso y creería yo que eso es lo que significa una mejora continua. Ok, Orledis. Bueno, gracias. Pues resulta que la palabra, son 2 palabras en una, ¿no? Mejora continua. Mejorar continuamente. Es decir, si yo quiero lograr esta satisfacción al cliente, yo tengo que hacer correcciones internamente si las hubiera. Y si las hubiera es que yo no sé si aquí todo se está haciendo bien, si aquí todo se está haciendo bien, si aquí todo se está haciendo bien, etc. Para yo saber que aquí todo se está haciendo bien, yo debo hacer inspecciones, verificaciones o auditorías. No sé, no solamente internas, sino externas. Yo tengo que hacer auditorías para verificar que lo que la empresa debe hacer en producción, el personal lo está haciendo. Que lo que la empresa tiene destinado que se hace en comercialización realmente es lo que se está haciendo. Que realmente en el proceso de distribución, el manejo de los inventarios se están haciendo de acuerdo a los lineamientos de la gestión gerencial. Y para ello es que yo debo verificar. Y una vez yo voy y verifico a través de una auditoría, que yo tomo una lista de chequeo, reviso a través de los lineamientos que están estandarizados para ejecutar en ese proceso, en cada proceso, yo verifico que realmente esa actividad para ese proceso se está haciendo tal cual como está estandarizado y direccionado por la gerencia o gestión gerencial. Si no está desarrollándose tal cual como la gerencia o los aspectos legales y reglamentarios dicen que se debe hacer, hay una desviación, hay una no conformidad, un incumplimiento y hay que hacer una corrección, hay que hacer una acción de mejora.
Y es donde va ese proceso de mejoramiento continuo. El objetivo del mejoramiento continuo es hacer cada vez las cosas mejor. No, nosotros no somos perfectos, somos seres humanos, nos equivocamos y los procesos igualmente no son perfectos y se equivocan. Y por ello es que tenemos que hacer constantemente y de manera cíclica ese ciclo PHBA para lograr el mejoramiento continuo todo el tiempo en la empresa. Esas auditorías son a veces no avisadas, a veces llega la persona al proceso y dice, bueno, hoy vamos a hacer auditoría, necesito que usted me dedique una hora, ya está establecido que usted no trabaja una hora en esta actividad, usted lo va a reemplazar, etcétera. Entonces, en la medida que ustedes vayan a conocer, tengan claro que esto no es un terror, porque se ve la auditoría como un proceso terrorífico, tiene que verse más bien como que nos está ayudando a que la empresa no se acabe y que el cliente siempre esté contento con la empresa. Bien, entonces van a descansar de mi voz y vamos a ver qué es el ciclo PHBA a través de este video. Bueno, muy atentos al video, muy cortico para que veamos el concepto ciclo PHBA. Ciclo Deming. Ciclo de la calidad. Planificar. En esta fase se analizan los problemas que van a ser abordados, identificando los eventos que pueden llegar a ser mejorados y se determina los objetivos a alcanzar, analizando las posibles soluciones y estrategias a utilizar para lograr los objetivos. Hacer. Cuando la planificación se ha realizado, se debe continuar con la ejecución. Para esto, se lleva a cabo un modelo a escala en donde se evalúa y si se llega a una aprobación, se implementará a escala mayor. Verificar. Cada cierto tiempo se hará una verificación de los datos obtenidos, siendo estos cuantificables para poder ser analizados con base a objetivos planteados. Luego de un cierto periodo, se realiza una verificación de los resultados obtenidos. Una de las herramientas utilizadas para controlar la implementación es el diagrama de Pareto, el de correlación, Ishikawa, cuadro de mando y listas de verificación o checklist. Actuar. Según los datos obtenidos en la verificación, se procederá en la siguiente fase y se hará un análisis para decidir si fue significativa y rentable. De no ser así, se deberá optar por otra alternativa más conveniente. En esta fase, se hace constancia de lo aprendido. Se incorporan recomendaciones y también observaciones para nuevamente iniciar la modalidad una y otra vez. Exactamente, una y otra vez. El ciclo PHBA o ciclo Deming no para, no se detiene. Y en este orden de ideas empezamos con la explicación de qué es el ciclo PHBA. Es aquella herramienta que le permite a una empresa, independientemente de su tamaño, independientemente de si es una empresa constituida por dos personas, por una persona, siendo una empresa ya sea pública o privada, puede hacer uso de esta herramienta. Le permite que a una empresa, que la empresa siempre cuente con los recursos y que estos recursos se gestionen de manera adecuada para que logren ejecutarse los resultados previstos por cada proceso. En el ciclo PHBA, pues tenemos 4 componentes. Se ejecutan de manera ordenada, es decir, primero sí o sí se hace la etapa planear, luego se hace la etapa hacer, luego va la etapa verificar y finalmente el actuar. En el ciclo, en la etapa de planear, debemos nosotros hacernos unas preguntas. Bien, cuando yo voy a empezar a hacer el proceso de mejora continua para el proceso X, tomemos como ejemplo el proceso de producción, siendo nosotros tecnólogos en gestión agroempresarial, el enfoque nuestro, si es que vamos a estar en el área de producción, pues es mejorar continuamente el proceso de producción. Si estoy en el proceso administrativo, pues haré las veces de mejorar el proceso administrativo. Vamos a tomar como ejemplo, esto que están viendo en la diapositiva es un estándar para las preguntas que usted debería hacerse para poder hacer el proceso de mejora continua o hacer uso del ciclo PHBA en cualquier proceso organizacional.
Primero, etapa 1 del ciclo PHBA, planear. En muchos libros en internet van a poder ver el nombre de la primera etapa, planear, planificar, planeación, ¿bien? Entonces, no se preocupen, el ciclo es siempre el mismo, planear, hacer o ejecutar, verificar y actuar, ¿bien? Es lo mismo siempre, le pueden cambiar una que otra palabra, pero el objetivo es idéntico. En la primera etapa del ciclo, en planear, ¿qué debería usted preguntarse para poder hacer ese primer inicio de la mejora continua de un proceso? Pregúntese, cómo y para qué se planeó? ¿Bien? ¿Se hizo con base en las necesidades y expectativas del cliente? ¿Quién, cuándo, cómo, dónde y con qué recursos haría lo planeado? ¿Cómo se evaluaría lo realizado? ¿Con qué datos se va a evaluar? ¿Qué se haría con esos resultados? Esto es importante en un proceso de planeación. Muy de vez en cuando nosotros realmente nos tomamos el trabajo de planear un proceso, cómo se ejecutaría un proceso. Y cuando no lo hacemos, pues es donde nosotros vemos que, ¿cómo así? Estamos ya ejecutando el proceso de producción, pero nadie pidió la materia prima. Ah, nos hace falta la leche. ¿Alguien la pidió? Ay, no la pidieron. Ah, faltó el proceso de planeación. Ah, estamos en proceso de ejecución y ¿dónde está la persona que va a cortar? Ah, no se contrató el que va a cortar. Ah, ok, entonces se estanca el proceso. Bien, entonces muy importante esta primera etapa, planear. Una vez yo ya he planeado, teniendo en cuenta esta referencia de preguntas, que es lo que yo debo preguntarme para poder hacer un buen proceso de planeación, la siguiente etapa es el hacer. En el hacer, pues su mismo nombre lo indica, es ya verificar cómo se ejecutó lo que planeé. Estas etapas son, verifico siempre lo anterior, cómo se ejecutó. Bien, entonces van todas de la mano. ¿Cómo se ejecutó lo planeado? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo y cómo lo hizo? ¿Con qué recursos los ejecutó o lo hizo? ¿Qué registros dejó de su trabajo? ¿Qué datos se recolectaron en el proceso? ¿Se controló el ejecutado? Ok, eso sería el hacer. Ahora, verificar. ¿Lo ejecutado es coherente con lo que se planeó? Es decir, verifico que lo que hice en la etapa anterior fue lo que yo planeé. ¿Se identificaron errores? ¿El control de la ejecución fue adecuado? ¿Se lograron los resultados esperados? ¿Qué indicadores lo demuestran? Yo controlo un proceso a través de varias herramientas, entre ellas los indicadores de gestión. Ustedes ya son duchos con la creación y diseño de indicadores. Y el indicador es el que me permite a mí verificar cómo se ejecutó ese proceso. Si ese proceso tenía que generar, por ejemplo, en el proceso de mercadeo, tenía que generar ese proceso unas ventas por ejemplo, el 15% de incremento con respecto al periodo anterior, pues hay que verificar si realmente en esta etapa, en el verificar, si realmente eso que se planeó en ventas fue lo que se ejecutó. Bien, ya vamos entendiendo un poco mejor el ciclo. Ahora, última etapa del ciclo, actuar. Una vez yo ya he verificado, pues entonces su misma palabra lo indica, actúo, tomo correcciones, planteo o formulo acciones de mejora, planes de acción. Ustedes también saben qué son los planes de acción. Hemos visto muchos planes de acción a lo largo de la etapa lectiva. Tomo o formulo planes de acción para corregir lo que encontré en la verificación. ¿Qué acciones correctivas debo tomar con base en los errores detectados? ¿Qué logros hubo? ¿Qué desaciertos hubo? ¿Qué cambios se adoptaron para el nuevo ciclo de mejoramiento? Entonces, cuando yo ya aquí, en la cuarta etapa, analizo todo lo que ocurrió en ese planear, hacer, verificar, entonces no puedo seguir con los mismos errores otra vez haciendo planeación. Puede ser que en la planeación yo no haya planeado ciertas cosas y esto es lo que haya generado estos resultados. ¿Bien? Entonces aquí es donde yo ajusto, tomo correctivos y los pongo en práctica para la nueva planeación
y de esta manera ejecutar el proceso, verificarlo y ya verificar si eso se corrigió o no se corrigió. ¿Cómo les parece el ciclo PHBA? ¿Es claro lo que acabo de explicarles? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se me durmieron? Ay, 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 mis chicos. Yo sé que están ahí, solo que están pensando. Bueno, para concluir, la primera etapa del ciclo PHBA en el planear es donde se define qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Puede implicar la planificación de múltiples elementos, como los recursos, por ejemplo, los responsables, en qué tiempo se van a ejecutar, cuáles son las competencias de las personas que necesitan ejecutar esas actividades, qué objetivos y metas se deben cumplir por proceso, los métodos que se debe desarrollar el proceso, entre otros. En la etapa del hacer, en esta fase se realiza la ejecución de lo planeado, implica la capacitación de personas encargadas de hacer el trabajo. La verificación es la fase de comprobar que lo que se ejecutó fue lo planeado. Esta comparación se hace realizando un proceso, realizando esa verificación durante la ejecución del proceso y también después de finalizado el proceso. Puede hacerse esa verificación a través de encuestas, listas de chequeo, observaciones, observaciones simplemente o auditorías avisadas o no, indicadores de gestión. Y el actuar es una etapa donde se mejora para alcanzar los resultados deseados o planeados. Puede implicar planes de mejora, creación de estrategias, se convierte en un elemento de entrada para la planificación para empezar el siguiente ciclo. ¿Bien? El objetivo de hacer siempre el proceso de mejora continua es cada vez hacer las cosas mejor. Ejemplos de cómo hacer uso del ciclo PHBA en la vida cotidiana. ¿Bien? Para hacer cada vez las cosas mejor también en nuestra vida cotidiana. Entonces, mire tan interesante lo que les traigo acá, y es que vamos a ver nuestra vida cotidiana y nos vamos a ir a formular que en nuestra casa es un mapa de procesos, y dentro de nuestra casa hay un proceso que se llama ir a cine o entretenimiento. ¿Bien? El responsable es el cineasta. El que le gusta ir al cine, bueno, ese es el responsable de ejecutar este proceso. ¿Cuál es el objetivo del proceso? Es proveer y gestionar las actividades necesarias para lograr una experiencia de entretenimiento. ¿Cómo funciona el ciclo PHBA para ir al cine? Bueno, les voy a enseñar cómo ejecutar bien el proceso de ir al cine. Lo primero es planeen. No se vayan a ir al cinema y lleguen allá al cinema, y si usted va y de pronto a su acompañante no le dijo con tiempo, le toca que vaya solo. Bien, entonces para evitar esos problemas o que no les guste el lugar o la película, pues van a hacer lo siguiente. Planeen. ¿A cuál cinema iremos? Con su pareja puede preguntar, o su acompañante. ¿Con quién iré? ¿Qué película veremos? ¿En qué ubicación nos vamos a hacer? ¿A qué día y a qué hora nos conviene ir? ¿Cuánto dinero o presupuesto contamos? ¿Bien? Ahora, el hacer. ¿Qué es el hacer en este proceso de ir al cine? Ya ir al cine, ir a comprar la boleta, ir a comprar las crispetas, la gaseosa, los snacks y ver la película. Ese es el hacer. Ahora vamos al verificar. Pregúntese, ¿la película o su compañía o la comida o el ambiente llenaron sus expectativas de acuerdo a lo que usted vio o ejecutó y planeó? Ok, entonces, si no es así, entonces actúe. Porque si escogió mal la película, la próxima vez va a tener que ver tráiler de la película antes de seleccionarla. O escoger otro cinema u otra compañía para evitar que le pase lo que vio en el verificar. ¿Cómo les pareció el ejemplo? ¿Ya lo comprenden un poco mejor la funcionalidad del ciclo PHBA? Interesante, ¿verdad? Sí, sí, señora. Excelente. Bueno, yo sé que les va a ser muy interesante cuando ya lo hagan ustedes en su diario vivir.
Ahora vamos a verlo con una fiesta. Vamos a ver el ciclo PHBA en una preparación de una fiesta costeña o una preparación de vacaciones de fin de año. ¿Bien? Entonces, lo primero, como lo vimos en el cine, es definir con cuánto dinero contamos o nuestro presupuesto. ¿Qué día voy a regresar? ¿Qué día puedo yo tener vacaciones? ¿Cuál va a ser mi fecha establecida? ¿Cuánto dinero llevaré? ¿Qué ropa llevaré? Etcétera. El hacer, comprar los boletos, ejecutar el viaje, ir a la fiesta, ¿bien? El verificar, verifico que la fecha realmente fue temporada alta, entonces había mucho turista, no me gustó, ¿bien? O los precios eran muy altos para lo que yo planeé, ¿bien? Entonces me quedé sin presupuesto. O el modo de transporte que elegí no fue el mejor, me debía haber ido en avión y me fui en bus, o al revés, ¿bien? Por costos, etcétera, voy analizando. Y actúo porque entonces en ese caso es donde yo tengo que tomar correcciones para evitar que ese mal momento que pasé en mi viaje no me vuelva a pasar para futuros viajes. ¿Cuáles son los beneficios de hacer este proceso? De hacer un proceso de mejoramiento continuo. No tener más dolores de cabeza, diría yo en conclusión. Y aparte de eso, los que están viendo en pantalla, incrementar la productividad de la empresa, garantizar que la empresa es sostenible en el tiempo, que la empresa se adapta a las condiciones del entorno, a la mejora de lo que la empresa realmente requiere, y también el problema de hacer procesos que no generan valor a la empresa. Hay empresas que cuando usted analiza qué actividades hace cada proceso, se da cuenta que usted por qué está haciendo esto, si esto no suma, no quita ni pone, como dicen, ¿no? Entonces es una actividad que está perdiendo el tiempo. Inclusive hay actividades que cuando uno hace esta estandarización de definir las actividades por proceso, se da uno cuenta que hay personas que están haciendo eso mismo que usted está haciendo, lo está haciendo otra persona. Entonces, se generan malentendidos, que yo lo debo hacer, entonces, ¿por qué lo está haciendo usted? Etcétera. Eso también hace que la empresa sea más productiva. Ejemplos de implementación del ciclo PHBA ya en procesos organizacionales, ya no en la vida diaria, sino en procesos organizacionales. Aquí ven ustedes el mapa, el PHBA en un proceso de talento humano. Entonces, aquí ven, identificar el plan de formación, definir las actividades anuales del proceso de talento humano, identificar y valorar los riesgos del proceso, identificar y establecer controles, ya ejecutar el proceso de selección, inducción, reinducción y motivación del personal, valorar los peligros ambientales del proceso, evaluar el desempeño del talento humano, en verificar, medir el desempeño del talento humano, verificar de pronto las desviaciones del proceso, de pronto niveles de rotación, muy alto nivel de rotación, faltó motivación, entonces actúe, tome correcciones, ¿qué pasó? Para evitar que nuestro personal rote mucho en la empresa, qué es lo que está pasando internamente, que estamos dejando de hacer. ¿Bien? Ok. Lista de chequeo. Como vimos anteriormente, la lista de chequeo es una herramienta que nos permite inspeccionar un proceso, que nos permite verificar cómo se está haciendo un proceso para hacerle seguimiento. Yo puedo auditar un proceso en conjunto o puedo auditar una actividad de un proceso. Entonces, cuando yo defino si voy a auditar una actividad o todo el proceso o todos los procesos del mapa de procesos de la empresa, es decir, toda la empresa, pues ese es el alcance de mi auditoría. Es donde yo digo, esta auditoría solamente voy a auditar una actividad, en esta auditoría solamente voy a auditar un proceso, en esta auditoría voy a auditar todos los procesos de la empresa. ¿Y qué es la lista de chequeo o lista de verificación que usted puede usar como una herramienta para una auditoría o una inspección o un seguimiento? Utilizar listas de chequeo o de verificación es algo común. Yo creo que ustedes hasta para ir al mercado, usted usa listas de chequeo. Entonces, usted previamente para irse al mercado, usted dice, bueno, en la nevera me falta esto, esto, esto. Está en el mercado y va chuleando lo que ya
ejecutó, lo que ya metió en el carrito, lo que ya compró. Pues esas listas de chequeo son una herramienta muy sencilla que también nos sirve para verificar cómo es que está el proceso ejecutándose. Listo. Entonces, ¿cómo se está ejecutando el proceso? Es una guía. Miren que cuando uno no lleva lista de chequeo en una auditoría, se le olvidan cosas para preguntar. Yo hacía auditorías a proveedores y sí, siempre he sido sí preparada mi auditoría haciendo mi lista de chequeo porque en el hacer de la auditoría, como el auditado empieza a preguntar o empieza a hablar, a veces las preguntas a uno se le van yendo y no pregunta. Entonces, cuando llega uno a hacer el informe de la auditoría, se da cuenta que no preguntó tal cosa y ya da pena uno llamar a verificar o no puede verificar porque tendría que creer lo que él le dice por teléfono. Entonces, la lista de chequeo es un instrumento, una estrategia fundamental y previamente preparada, que no se le quede nada pendiente. Si usted va a hacer una lista de chequeo y va a auditar un proceso, tenga en cuenta que la lista de chequeo debe contemplar lo que la empresa necesita que ese proceso o esa actividad haga. Primero, los requisitos de la empresa, los requisitos normativos que ese proceso debe ejecutar para que se cumpla con los aspectos legales que la empresa debe cumplir gubernamentalmente hablando, reglamentariamente hablando. ¿Bien? Por ejemplo, si en ese proceso el personal debe tener elementos de protección personal para su seguridad y su salud en el trabajo, yo debo inspeccionar que ese trabajador ejecutando esa actividad los está aportando. Si yo debo verificar que la señalética del área está de acuerdo a los parámetros institucionales y estandarizados legalmente, debo verificar porque si yo no lo verifico, viene otro ente regulador y me lo verifica y va en problemas la empresa. Entonces, la idea de las auditorías internas es verificar que realmente, normativamente hablando, legalmente, y también los lineamientos de la empresa se estén cumpliendo. Bueno, ustedes ven aquí un ejemplo, una lista de chequeo de una auditoría. Lo mínimo que debe tener una lista de chequeo es lo que ustedes están viendo a continuación. Una auditoría debe tener un objetivo, verificar qué es lo que va a verificar. El alcance, es un alcance, ¿qué es lo que usted va a auditar? Una actividad, ¿cuál va a ser? Un proceso, ¿cuál va a ser? Todos los procesos, entonces alcance todos los procesos de la empresa o alcance proceso de producción. Equipo auditor, a veces la auditoría no solamente va a una persona, sino va a un experto técnico, o va un equipo auditor especialista en cada área, en cada proceso. Entonces, tendría que relacionar el nombre del auditor o de los auditores. Criterios de la auditoría. Entonces, yo puedo auditar un criterio, por ejemplo, que la empresa esté cumpliendo con una resolución particular que necesite verificar, porque está haciendo, por ejemplo, el INVIMA un seguimiento y necesito verificar que los requisitos del INVIMA se estén cumpliendo. ¿Bien? Entonces, debo hacer esa auditoría interna para que cuando ya llegue el INVIMA sé que todo lo estamos cumpliendo. O un decreto, o si estoy certificando la empresa con ISO 9001 versión 2018, que es la vigente, pues entonces saber que realmente lo estamos cumpliendo. ¿Bien? Periodicidad. Yo puedo auditar la empresa o un proceso o una actividad de acuerdo a unos tiempos. Por ello debo hacer un plan, una programación de auditoría por actividades o por procesos y saber que exactamente en tales periodos de tiempo yo debo hacer auditoría. Fecha de la auditoría, cuándo se hizo la auditoría, en qué lugar o área o proceso se ejecutó. Si son varias sedes de la empresa, pues tendrían que relacionarse. Procesos y personal a auditar, saber que aquí voy a auditar al proceso de compras, al personal X, Y y Z, al jefe de compras, al auxiliar de compras, etc. Los criterios son las preguntas que yo voy a hacer, que están relacionadas a la normatividad que voy a evaluar si se está cumpliendo o no. De aquí es que salen las preguntas de la auditoría, de estos requisitos que debo verificar que se estén cumpliendo. Una vez yo ya he definido esas preguntas, que esto se vuelven preguntas, entonces yo simplemente la lista de chequeo es eso que están viendo. ¿Cumple o no cumple?
No es que si cumple más o menos, o que es que, mejor dicho, le falta solo que es que no está firmado. No. Sinceramente, yo como auditora, nunca pongo términos medios. O lo tiene o no lo tiene. Ese es el criterio de un buen auditor. ¿Bien? Observación. Muy importante tomar notas, apuntes sobre cada criterio, porque esto es la guía o, como uno dice, la referencia de lo que yo voy a guiarme para generar el informe de auditoría posteriormente. Porque hay cosas que no me voy a acordar cuando esté el informe, cuando esté haciendo el informe, y lo que hace es que en observación yo voy a tomar esas notas que me van a, o inclusive voy tomando evidencia fotográfica para anexarlo al informe, cuando obviamente puede ser que se esté cumpliendo, o si no se está cumpliendo, también puedo tomar evidencia objetiva. Conclusiones de cómo me fue en esa verificación, firma los auditores o el auditor y el auditado. Bueno, yo les hice otra lista de chequeo y ustedes van a hacer una lista de chequeo para la primera evidencia, entonces por eso me tomé el trabajo de explicar parte por parte. No quiere decir que lo que ustedes están viendo acá es lo que me deban entregar, esto simplemente es lo más básico que ustedes deberían entregar para esta evidencia y para que tengan claro cómo funciona realmente en la vida real una lista de chequeo o una lista de verificación de cumplimiento de una actividad o de un proceso organizacional. Ya lo había explicado, este es otro ejemplo de lista de chequeo de la que anteriormente expliqué. Entonces, van a definir el objetivo de la auditoría o del seguimiento. Aquí puse verificar el cumplimiento de los parámetros o de la norma 2050 del 2000X, verificar el lineamiento institucional, por ejemplo, la política de cero papel, es un ejemplo, ¿bien? Que todos los procesos lo estén cumpliendo, te puede hacer una auditoría, es un ejemplo. Fecha de la auditoría o del seguimiento, ponen la fecha en formato día, mes, año, nombre y cargo del verificador o el auditor, proceso y actividad de seguimiento, producción, en este caso se va a auditar producción o la actividad de envasado del grano, un ejemplo. Los criterios de auditoría, es decir, las preguntas que voy a hacer, entonces usted puede llamarlo criterio de seguimiento, criterio de auditoría, criterios de inspección, etc. Si lo cumple o si no lo cumple, marca una X o un chulito, usted define como la diligencia. Observaciones, por ejemplo, en este caso. Miremos este criterio de auditoría que se está revisando. El área se encuentra señalizada y demarcada. Entonces, yo como auditor reviso, está demarcada, no tengo que preguntarle a nadie porque simplemente lo voy a hacer yo con observación. Entonces, ¿qué digo? No cumple. No se evidencia que el área inspeccionada tenga ningún tipo de señalética, ¿bien? Y ese es otro ejemplo de lista de chequeo. Ahora, ¿qué son las acciones correctivas? Ya he hablado un poco sobre acciones correctivas y por ello es donde en el ciclo PHBA, ¿dónde están las acciones correctivas? ¿Dónde se formulan acciones correctivas en el ciclo PHBA? De lo que acabo de explicar, por 5 puntos para la primera evidencia. ¿Quién me responde? ¿Dónde se formulan las acciones correctivas en el ciclo PHBA? ¿Quién? ¿Me levantó la mano? Ana. Ana. En el actuar, En el actuar, sí, exactamente. En la última fase, en el actuar. Ana, tiene 5 puntos, ¿vale? Otros 5 puntos, pasen 10. Perfecto. En el actuar, una vez yo ya he verificado lo que se hizo versus lo planeado, entonces tomo acciones correctivas para evitar que al iniciar nuevamente el ciclo tenga los mismos errores. Muy bien. Entonces, la empresa debe reconocer que tiene oportunidades de mejora, que no es perfecta y que tiene que hacer cambios con respecto a sus procesos. Y por ello debe establecer y definir acciones a fin de mejorar continuamente esa satisfacción de ese cliente para lograr esa carita feliz. Entonces, nuestra empresa debe identificar esas oportunidades de mejora implementando acciones para mejorar productos o para mejorar los servicios, para cumplir con los requisitos, para mejorar
las expectativas del cliente, corregir, prevenir, reducir efectos no deseados, mejorar el desempeño, la eficacia del sistema de gestión de calidad. ¿Mediante qué logra esto? Mediante hacer correcciones, mediante tomar acciones correctivas, mejorar continuamente, reorganizar, reestructurar, mediante correcciones o mejoras en general. ¿A fin de qué hago o tomo estas acciones de mejora? De cumplir los requisitos que el cliente me está estableciendo, ¿bien? De aumentar esa satisfacción del cliente, de mi razón de ser, que es ese cliente, para lograr ese cliente feliz o ese cliente, la fidelización de ese cliente. ¿Qué es una no conformidad? Es un incumplimiento de un requisito. Si mi requisito con el cliente era que le tenía que entregar el pedido en 2 días y se lo entregué en 3, entonces hay una no conformidad, porque yo me comprometí con algo y lo incumplí o no lo cumplí, que es una no conformidad. Si el pedido le llegó en malas condiciones, también hay una no conformidad versus el requisito, porque el requisito del cliente era que se lo entregara en perfectas condiciones. Y si hay un defecto, entonces hay una no conformidad. También hay no conformidades cuando yo incumplo con un requisito legal. Viene, por ejemplo, el INVIMA, viene la Secretaría de Salud, viene el Ministerio del Trabajo, etcétera. Me hacen auditoría a la empresa, se dan cuenta que yo incumplo con cantidad de requisitos legales, pues hay una no conformidad o hay un incumplimiento. ¿Qué hacer en caso se presenta una no conformidad? Si hay una no conformidad, o un producto no conforme, un servicio no conforme, pues debo reaccionar. No es que entonces me hago el loco. Sé que se está haciendo las cosas mal y me hago el loco. No, hay que reaccionar. Hay que tomar acciones eficaces para eliminar qué está causando esa no conformidad. Si yo estoy, por ejemplo, comprando el empaque del café, el empaque se está rompiendo cuando el cliente lo está recibiendo, pues yo tengo mala calidad en el empaque y debo hablar con mi proveedor, si es que yo no lo hago, y comentar que tenemos un defecto en la calidad del empaque. Bien, entonces hay que tomar acciones. Implementar esas acciones. Revisar la eficacia de que esas acciones tomadas fueron eficaces. Si yo, por ejemplo, en el caso del empaque del café, si yo sé que ese empaque estaba en malas condiciones y ya el proveedor me dio un nuevo empaque, pues antes de que yo use ese empaque y se lo entregue al cliente, debo hacerle pruebas. Bien, verificar que realmente, para que nuevamente el cliente no se me queje, sino que yo garantice que ya esa acción tomada fue la efectiva y es correcta. Bueno, ¿cómo puedo detectar o identificar no conformidades en los procesos de la empresa? Entonces, yo tengo que tener en cuenta que la empresa puede conocer esas no conformidades a través de un registro de satisfacción, una queja a un cliente, una insatisfacción. De un buzón de sugerencias, es más, los clientes se quejan a veces de manera anónima. A través de la página web puedo también tener esa recepción de esas quejas, de una encuesta que yo le haga a un cliente de manera al azar, de un cliente oculto que yo envíe a la empresa. Bien. Inspecciones, entrevista directa, entre otros aspectos, yo me puedo enterar de esas no conformidades. Inclusive puedo enterarme de ese incumplimiento cuando hay bajo en ventas, porque se está presentando ese bajo en el nivel de ventas. ¿Sí? Puede haber una no conformidad de los clientes que tampoco lo están reportando. ¿Qué beneficios aporta la solución de no conformidades a tu empresa? ¿Qué beneficios trae que yo realmente cierre esas no conformidades de la empresa? Aumenta la productividad de la empresa, mejora su nivel de competitividad en el mercado, se reduce la no calidad o los productos no conformes o servicios no conformes y logro mejorar el nivel de satisfacción de los clientes. Bueno, esa fue la temática. Espero que hayan estado muy atentos, porque si estuvieron muy atentos, estas evidencias van a ser, como dicen, mamey, van a ser súper sencillas para hacer, van a comprender realmente que esto no es una evidencia, simplemente hacer un documento, es comprender la importancia de esta información para su vida personal y laboral. ¿Bien? ¿Les gustó el tema?
¿Les gustó? señora. Señora, Sí, señora. ¿Qué les gustó de todo el tema? En general. La importancia de la planeación de nuestra vida diaria. Ajá, muy bien. Gracias, Luis. Muy bien. Bueno, entonces vamos a explicar las tres evidencias, empezando por la primera, la evidencia de producto lista de chequeo de verificación de actividades de proyecto productivo. Evidencia individual. ¿Bien? Ok. Le voy a pedir el favor a un caballero. ¿Quién me colabora? Un caballero. Frander. Te voy a pedir el favor, Frander, que me leas la introducción de esta evidencia. Por favor, Frander, ¿me colaborarías, por favor? ¿No estás? Ana, ¿me colaboras, por favor? ¿O Julieta? ¿Quién de las dos? ¿Sí? Inicia, por favor, te agradezco. Ay, espera, instructora, que no veo bien. Una de las herramientas diseñadas para realizar actividades de seguimiento al interior de la unidad productiva es la lista de chequeo, pues estas son ampliamente utilizadas en diversos ámbitos para controlar la realización de actividades repetitivas, evidenciar el cumplimiento de requisitos o registrar el cumplimiento de algunos parámetros en particular. En el desarrollo de la presente evidencia se evidencia del aprendizaje. Ay, no, es que no veo bien. Espérame un momento. En el desarrollo de la presente evidencia del aprendizaje, el aprendiz elaborará una lista de chequeo para hacer el seguimiento a algún proceso en particular dentro de la unidad productiva agropecuaria, teniendo como referencia las siguientes recomendaciones y tomando como referencia los contenidos de componentes formativos y los anexos. Ok, muy bien. Ya con lo que acabo de comentar su compañera, ustedes pueden ver que todo lo que se dijo ya se explicó, ¿verdad? Entonces miren que aquí nos están dando tres anexos sobre los cuales van ustedes a guiarse para hacer esta evidencia. Yo aquí les muestro el anexo, primer anexo es el anexo de esquema de procesos. Entonces aquí simplemente les están dando el proceso de cómo se realiza el procesamiento de cacao. No les voy a decir que lo hagan sobre este porque ustedes tienen sus propias unidades productivas. Ustedes siempre han trabajado las evidencias sobre una misma unidad productiva, siempre trabajan las evidencias sobre eso. Si lo quieren hacer sobre esta, lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Esa lista de chequeo sobre una unidad productiva de procesamiento de cacao. Bien, entonces aquí simplemente se les da las actividades para guía, pero lo pueden hacer con cualquier otro o puede ser una siembra, puede ser ganado, o sea, no hay ningún inconveniente. Esa es una opción. Lo otro es que les están dando un anexo, que es una lista de verificación, pero verificar el manejo de agroquímicos. Pero no solamente ustedes pueden verificar si una empresa cumple con los requisitos para el manejo de agroquímicos, pueden verificar cualquier norma, cualquier decreto, cualquier aspecto organizacional. Simplemente este es un ejemplo de las preguntas que se hacen para hacer una verificación en una empresa, en una unidad productiva, del manejo de los agroquímicos. Bien, entonces esto pues, realmente no es importante para esta evidencia. No sé por qué metieron ese anexo, pero bueno. Entonces, el primer punto dice que van a elegir un sistema productivo agropecuario, ya sea de una empresa de cosecha, de una empresa agropecuaria en general. Pueden usar un sistema productivo en general de cualquier empresa agropecuaria. Aquí simplemente puse yo producción, una empresa productora de café, pero ustedes pueden hacerlo con la misma unidad productiva que han trabajado durante toda la etapa lectiva. Entonces, no se me afane.
Lo primero es elegir dónde van a hacer esta lista, dónde van a definir esta lista de chequeo para qué unidad productiva. ¿Bien? Entonces, sencillamente es poner el sistema productivo agropecuario es para la empresa XYZ, que es una empresa agropecuaria, eso sí. Bien, segundo punto, identificar las fases que se dan al interior del proceso y elaborar un esquema que ejemplifique cómo se desarrolla. Bien, entonces las fases que se dan dentro del proceso o las actividades, entonces ustedes van a identificar las actividades o fases que se hacen en el proceso. Entonces, si usted escoge una empresa productora de café, pues el proceso de producción es cómo se produce o cómo se hace cada actividad que se realiza, como lo están viendo acá, para, eh, para producir el café. Digamos, todo el paso a paso, todas las actividades secuenciales en orden lógico que se necesitan para poder desarrollar la producción de café. Ustedes harán lo mismo. Entonces, por ejemplo, para producir leche, entonces, desde la vaca, ¿cómo se hace todas las actividades necesarias para que esté la leche en bolsa o empacada? Todas las actividades. Eso es lo que ustedes van a hacer. Lo pueden hacer ustedes como lo están viendo acá, en el anexo del cacao, ya ahí sí ya de parte de ustedes va su creatividad, lo pueden hacer así, mire tan bonito esta descripción de las actividades, ¿bien? Entonces el primer proceso es que pasa la limpieza, luego la molienda, luego entonces va el refinado, luego, etcétera. Entonces esta identificación de las fases o de las actividades son las que se realizan o que son necesarias para el proceso del cacao. Ustedes harán lo mismo para el proceso de su unidad productiva para un solo producto. Si tienen varios productos en la unidad productiva, solo van a escoger un solo producto, porque si no, no van a terminar esta 10. Bien, ¿hasta aquí hay alguna inquietud? ¿Preguntas, por favor? ¿Me hacen saber si tienen preguntas? ¿Vamos bien? ¿Seguro? ¿Última palabra? ¿Dónde se encuentran Sí, los señora. anexos, instructora? Hágame el favor. Al principio de la sesión les expliqué en Sayuna dónde están los anexos. Cuando ustedes ingresan en Sayuna, van a la guía de aprendizaje 12. En la evidencia correspondiente de lista de chequeo, ahí están los anexos. Creo que me va a sacar por inactividad. Exactamente. Nuevamente les muestro. Ok. Fase 4, fase evaluación. Actividad proyecto 4. Guía de aprendizaje 12. Y el que está habilitado solamente son esas 3 evidencias. Y la primera lista de chequeo de verificación, ahí están los anexos. ¿Los ves? Sí, señora. Entonces, esos son los anexos que les he mostrado. Bueno, ahora, tercer punto de la evidencia. Una vez identificado el proceso y elaborado el esquema de las actividades que se realizan para ese proceso, o que son necesarias para desarrollar ese proceso, van a elaborar una lista de chequeo que dé cuenta o que defina cómo verificar el cumplimiento de cada una de esas fases o de esas actividades de ese proceso. Para esto se recomienda emplear el anexo lista de chequeo tal, pues ese anexo es solamente para manejo de agroquímicos, no lo deberían hacer, que no voy a verificar que solamente sea agroquímicos, ustedes lo van a hacer como ustedes consideren para otros requisitos, es abierto. Entonces tenga especial cuidado de incluir todos los pasos y de manera secuencial, tal como se realizan en el interior de la unidad productiva. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que usted va a verificar que realmente las personas realicen la actividad de molienda y si hay algo particular en molienda, pues, ¿qué va a verificar? Que realmente se haga el refinado, que realmente
si hay algún aspecto legal y reglamentario, por ejemplo, que aquí en esta zona deben estar con cofia, con tapabocas, etcétera, lo tengan que hacer, o que tengan que hacer un paso muy específico o especializado, pues lo tengan que hacer, etcétera. Bien. Entonces, miren que yo aquí puse unos ejemplos. Ya les había explicado este formato, ustedes pueden hacer otro, tengan en cuenta que los requisitos la proforma de la lista de chequeo sí o sí debe tener esto que les acabo de decir, lo pueden hacer de otra manera, con otras, de otra percepción, pero con esta información. Pueden agregarle otra información, pero no quitar la que está acá. Pueden agregar otra. Miren un ejemplo de preguntas que ustedes pueden tener en cuenta para su lista de chequeo. Los trabajadores del área portan cofia, tapabocas, botas caña alta o caña baja, depende, y delantal. Tienen las uñas pintadas, tienen las uñas cortas, tienen accesorios, eso también lo pueden verificar. El área se encuentra señalizada y demarcada, ¿sí o no? Bueno, pregunta, instructora, ¿la debo diligenciar? Sí, la deben diligenciar. Es una simulación, pero sí deben entregarme la lista de chequeo diligenciada. Y me deben diligenciar mínimo 5 preguntas. No me van a entregar 2 ni me van a entregar las que están acá. Ustedes deben formular 5 preguntas o criterios de verificación y deben llenarlo y simular algún hallazgo que encontraron al hacer esa auditoría ficticia, simulada o de mentiras. ¿Bien? Preguntas hasta acá, punto número 3. ¿En qué formato lo puedo hacer? ¿En Excel? Sí, lo pueden hacer en Excel. ¿En Word? Sí, lo pueden hacer en Word. ¿En PowerPoint? Sí, lo pueden hacer en PowerPoint. Lo importante es que cumplan con lo que se está solicitando. Bien. Cuarto punto, elaborar un documento escrito que contenga un párrafo introductorio sobre el proceso observado, el esquema del proceso y la lista de chequeo. Entonces, tiene que tener esas 3 partes. Una portada, definir qué procesos va a trabajar y cuáles son, qué proceso, el esquema de las actividades dentro de ese proceso y la lista de chequeo. Esos son los 4 entregables para esta primera evidencia. Aquí se las pongo más grandecita por si de pronto quieren tomar fotico como referencia para el desarrollo de esta evidencia. Y la lista o el instrumento de evaluación sobre el cual se va a calificar, mire, esta es otra lista de chequeo que yo hago para verificar que ustedes me entregan todo. Entonces, miren las preguntas. Elabora la lista de chequeo teniendo en cuenta las recomendaciones de la guía. Elabora el esquema general del proceso seleccionado, ¿sí o no? Puntaje. Y para mí las observaciones son las recomendaciones que yo le defino a las personas que veo que realmente no cumplieron con lo solicitado. Evidencia lista de chequeo de verificación de actividades del proyecto productivo. ¿Ha sido clara para ustedes, mis chicos? ¿Tienen preguntas? Pues a ¿Tienen mí me quedó preguntas? claro. Sí, no. ¿A ti te quedó clara? Claro. Orledis, ¿tienen preguntas? ¿Tienen la manita levantada? Qué pena, Lina, pero ¿es claro? no tengo todo claro. Ah, ok. Muy bien. Sí, Vamos con señora. la segunda. Perfecto, Lina. Gracias. Vamos entonces con la segunda evidencia, implementación de acciones correctivas. Ya sabemos que son acciones correctivas, ya sabemos que son mapa de procesos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar para esta evidencia? Lina, te agradezco por favor leer esta segunda evidencia. Vamos a leer qué es lo que nos está pidiendo este primer y segundo párrafo, por favor. Es una evidencia investigativa, esta evidencia. Te escuchamos, Lina. Las acciones correctivas son el resultado de todo el proceso de seguimiento y por lo tanto su elaboración demanda una gran responsabilidad, puesto que a través de la información que se derive de ellas se tomarán medidas administrativas que definirán el rumbo de la unidad productiva. Por lo tanto, es fundamental dedicar tiempo al análisis de la información y al diseño de las estrategias que permitan superar las situaciones adversas. Con la información suministrada en el componente formativo, seguimiento a proyectos y acciones de mejora, así como el material complementario que allí se encuentra, elaborar un texto de no más de una hoja
en el cual presente los argumentos personales frente a uno de los siguientes 3 temas. A. Recomendaciones para el desarrollo de acciones de mejora. B. Importancia de los mapas de procesos. C. Dificultades para la implementación de acciones de mejora. Muchas gracias, Lina. Perfecto, muy bien, lees muy bien. Bueno, yo creo que cuando a ti te dicen presente sus argumentos personales, aquí no le están diciendo vaya a una página de internet y copy-paste. Acá lo que le estamos diciendo es que sí puede investigar, pero que de acuerdo a lo que hoy expliqué, que esto ya, lo que están preguntando aquí, ya lo dije hoy, más lo que usted puede consultar en internet, usted tiene un criterio personal, un argumento personal frente a por qué recomendaciones para desarrollar acciones de mejora. ¿Qué recomendaciones usted relacionaría en ese texto para desarrollar o implementar o crear acciones de mejora? Bien, eso es una. También un criterio personal sobre cuál es la importancia de que una empresa defina un mapa de procesos, ya lo vimos hoy, y qué dificultades se pueden llegar a presentar para implementar acciones de mejora. Por ejemplo, que los trabajadores no les guste que hay que hacer ahora las cosas de esta manera porque la acción de mejora ahora es que hay que hacer esto así y no como antes. Entonces, esa reacción al cambio, eso se puede presentar. Ahí les soplo una. Entre otras que ustedes van a encontrar y que ustedes de pronto conocen que se pueden dar a lo largo del proceso, lo pueden relacionar. Entonces, en conclusión, van a desarrollar un texto en Word donde el aprendiz, bajo su propio criterio, no el criterio de Internet, responda a estos 3 puntos. Es una evidencia supremamente sencilla, pero no por ello crean que me van a entregar 3 palabras, porque esto pasa. Por eso, tengan en cuenta que el contenido de la entrega de esta evidencia es, primero, la portada. Segundo, la respuesta a estos 3 puntos, donde esta evidencia no va a ser de menos de una hoja y no, obviamente no incluye la portada, para que tengan muy presente. Estos 3 puntos no deben ser menos en su contexto de una hoja. Bien, puede ser de más de una hoja, pero no va a ser de menos de una hoja. Eso también lo tengan muy presente. Preguntas de la evidencia, implementación de acciones correctivas y mapas de procesos ¿tiene? No, señora. Perfecto, muy bien. Ahora, evidencia e informe sobre implementación del ciclo PHBA en unidad productiva. Aquí vamos a hacer un ciclo PHBA. Y esta evidencia, a diferencia de las 2 anteriores que son individuales, esta evidencia sí la pueden desarrollar de manera individual o grupal. Y le voy a pedir el favor a, ¿quién está por aquí? Le voy a pedir el favor a Erika Cuellar. Erika, ¿me escuchas? Erika. Erika no here. Cuerpo presentemente ausente. Natalia Benavides. Natalia, ¿estás? Sí, señora. Perfecto, Natalia. Vas a colaborarme, por favor, leyendo estos 3 primeros párrafos. Te agradezco, por favor, te escuchamos. Dale. El ciclo PHBA es la base para el desarrollo de un correcto plan de seguimiento a la unidad productiva y la base para el diseño de las estrategias que permitirán la implementación de las acciones de mejora, a través de las cuales la empresa agropecuaria conseguirá realizar todos los procesos con calidad y lograr sus objetivos estratégicos. Para el aprendiz es fundamental conocer los componentes del ciclo PHBA e identificar cómo puede aportar con su trabajo a cada una de estas fases del proceso de mejora continua. Por lo tanto, es necesario tener claridad sobre cómo se lleva a cabo la implementación de este ciclo en la unidad productiva y qué pasos se deben seguir para conseguirlo. Para hacer esto posible, se plantea la elaboración de un folleto que explique paso a paso cómo se implementa el ciclo PHBA en la unidad productiva, para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente. Muy bien, Natalia, lees muy bien. Me alegra mucho escuchar a los aprendices leer porque eso también da fe de su desempeño en etapa productiva. Entonces, van a elaborar un folleto. Un folleto.
¿Han hecho folletos ustedes en su vida? ¿Alguna vez en su vida han hecho folletos? Sí, señora. Sí, señora. Claro que sí. ¿En qué herramienta? Ah, bueno. ¿En qué herramienta han hecho folletos? Canva. Canva. Canva, lo pueden hacer también en PowerPoint. Bueno, entonces tengan en cuenta que el folleto tiene que ser interesante porque la idea del folleto es que sea creativo, que llame la atención, ¿no? No es un texto que copié y pegó de internet, es acompañado de imágenes y contextos cortos y colores. Bien, tampoco es que lo vamos a payasear, como se dice, no lo vamos a llenar y llenar y llenar y repetir de colores, tiene que ser algo también muy elegante, muy formal, si es obviamente en el mundo empresarial que vamos a manejar este folleto. Entonces, el objetivo de esta evidencia es que vamos a hacer un folleto donde ustedes en ese folleto van a explicar paso a paso cómo se implementa el ciclo PHBA en la unidad productiva que ustedes tienen. Para lo cual van a hacer que, primero, identificar un proyecto productivo agropecuario de cualquier tipo, un proyecto productivo. Bien, entonces lo van a hacer sobre la misma unidad productiva que siempre han trabajado, sobre esta misma lo van a hacer, entonces no hay ningún inconveniente. Entonces, este es el anexo que nos decía, realmente hay este anexo nos indica cómo, digamos, cómo podríamos estructurar la información. No quiere decir que me lo tengan que entregar tal cual como está en ese anexo. Ustedes pueden crearlo de otra manera, siempre y cuando la información esté ahí, ¿sí? No hay problema. Entonces, el folleto, miren que tiene 3 caras. Tiene la parte frontal y el dorso, que es la parte de atrás del folleto. Entonces, en la primera cara ponen implementación del ciclo PHBA en la unidad productiva La Fortuna, en la unidad productiva Hacienda Los Papayos, etc. ¿Bien? Entonces le pueden poner el loguito bien bonito. Pueden hacer la reseña, una reseña de la unidad productiva. O sea, en la unidad productiva aquí se produce XYZ. ¿Bien? Acá, entonces, ¿qué más nos pide la evidencia? Nos dice que en el segundo punto, que establezcan qué actividades se llevan a cabo en la fase planear, hacer, verificar y actuar. ¿Qué actividades se hacen en la unidad productiva? Entonces, escojan foticos, ¿bien? Para que puedan identificar esas actividades. Ya saben ustedes las actividades. Recuerden que cuando ustedes vayan a redactar actividades, las redactan en verbo infinitivo. Es decir, para la primera es, por ejemplo, relacionar o ejecutar o crear o establecer, disponer, ¿bien? Entonces, verbo en infinitivo, oír. Eso para iniciar la redacción de las actividades de cada fase del ciclo PHBA. Esto es un estándar para la formulación o redacción de las actividades de las fases del ciclo PHBA. Aquí también nos está diciendo que debemos relacionar la importancia del ciclo PHBA, la importancia de implementar el ciclo PHBA en los procesos de la unidad productiva, La Fortuna, Hacienda Los Papayos, la unidad de ustedes. Bien, entonces, ¿por qué es importante implementar el ciclo PHBA? ¿Qué beneficios les trae a ustedes? Bien, ok. ¿Qué más nos dice? Dice que van a plasmar en el documento o en el folleto cómo se implementa el ciclo PHBA en la unidad productiva. Para esto, por favor, tener en cuenta el formato, entonces ese formato que les estoy mostrando y los contenidos mínimos presentados en este formato. Entonces, no nos está diciendo que definamos la importancia del ciclo, pero en el formato nos lo está diciendo, es decir, que lo debemos incluir. No nos está diciendo que tengan que ser 4 actividades, pueden ser más, ¿bien? Entonces, mínimo son 4 actividades las que deben relacionar en cada fase, puede relacionar más. Aquí está entonces la última fase del PHBA, que es el actual. Y aquí hay un espacio que debe ir en su folleto donde ustedes relacionan las principales acciones de mejora implementadas luego de ejecutar el ciclo PHBA. La primera vez que se hizo el ciclo, entonces van a definir qué acciones de mejora se plantean. Entonces acá pueden relacionar mínimo 3 acciones. Obviamente, aquí lo que están haciendo es ejecutando el ciclo PHBA real, digamos, en su unidad productiva,
para hacer ese proceso de mejora continua en la unidad productiva y los resultados que se obtuvieron al hacer el ciclo PHBA. Ese es el objetivo de esta evidencia. Y pues aquí ustedes pueden hacer el ciclo PHBA, pueden poner, por ejemplo, a ver, les abro su mente. En el centro, si es una unidad, por ejemplo, productiva de flores, pueden poner aquí un ramillete de flores que ustedes producen y aquí el ciclo PHBA. Entonces pueden hacer aquí una partida en una vertical y una horizontal y pueden poner PHBA. Bien, entonces ahí los voy centrando en lo que aquí deberían ustedes relacionar. Y las conclusiones. ¿Por qué fue importante para usted implementar el ciclo PHBA en su unidad productiva? El nombre del integrante o de los integrantes que desarrollaron esta evidencia. Recuerden que la creatividad es muy importante y que todo esté de acuerdo a lo indicado. La evidencia va a ser calificada bajo este estándar. Tenga muy presente los contenidos que acabé de mencionar y que sea, obviamente, todo lo que acabé de indicar que esté en su entrega. Y eso es todo, estimados aprendices. Espero realmente que la información que el día de hoy les compartí sea de vital importancia para todos ustedes y que les saquen el mejor provecho. Con todo el cariño de mi parte, chicos, un abrazo para todos. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber antes del cierre de esta sesión. Levantan la mano, por favor. Los aprendices que se quieran quedar para compartirme algo o preguntarme algo a mí, se pueden quedar. De lo contrario, una feliz noche para todos, bendiciones y nos vemos en la siguiente sesión. Que descansen. Gracias. Gracias, feliz noche. Gracias. Gracias igualmente.